duda un momento histórico, Aníbal, para nuestro país. También decir que venimos de un momento, digamos, nostálgico para mucha población, con este retiro ya del presidente López Obrador el día de ayer, emotiva su última conferencia matutina, y hoy ya un día de alegría, o sea, prácticamente en unas horas transitamos en estas emociones, ¿no? Del pueblo, de la sociedad. Así es, pues bueno, ayer veíamos primero esta última conferencia del presidente, este video que se presentó donde participa incluso su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Después, por la tarde, un poquito antes de las 6, vimos su partida de Palacio Nacional. Llegó a su casa en Tlalpan y después, en este tránsito de la tarde a la noche, pues la cena que hubo también con los otros mandatarios. Mucha emoción, en redes también se compartieron muchos videos de gente que estaba pues en esta justamente viviendo y transitando esta emoción de la despedida de uno de los máximos líderes mundiales, ¿no? Hay que De la ponerlo, yo izquierda, creo, claro. en ese sentido, máximo líder mundial de la izquierda, una persona que desde hace muchos años transitó varias luchas en este país, que acompañó también varias luchas de los últimos 30 años en este país y ya siendo mandatario, pues también haciendo uso de sus facultades como presidente, acompañó otras luchas a nivel latinoamericano principalmente, hizo muy pocos viajes, pero uno de ellos fue hacia Cuba. Está también el mandatario Miguel Díaz-Canel en esta transición del presidente Andrés Manuel con Claudia Sheinbaum, y bueno, es algo de legado que deja, es muy poco lo que acabo de decir con respecto a lo mucho que ha hecho, ¿no? Rescatar a 9.5 millones de personas de la pobreza con 2 conflictos y una pandemia no es menos. La recuperación económica, porque hay varios analistas que están ahí como falseando un poquito los datos, ¿no? Ay, un poquito. Para un poquito Un los datos, bastante, un ¿no? bastante los datos, porque pues tienen este tipo de análisis bastante sesgado, bastante parcial con respecto a que la economía no funcionó, a que es falso esto de la salida de la pobreza de 9.5 millones de personas. En fin, es algo que hay que revisar muy puntualmente porque pues no se puede quedar esta visión parcial de las cosas y de este sexenio que sin duda sacó a mucha gente adelante, Nancy. Así es, y bueno, nada más recordar que este dato de los 9.5 millones de personas que salen de la pobreza no solo lo avala el Coneval, que es esta instancia autónoma que revisa cómo van las políticas públicas del gobierno y que no depende, digamos, de la presidencia de la República, que por ahí podrían decir están falseando los datos o maquillando la pobreza. Esto no es así. Y segundo punto sobre esto, el Banco Mundial reconoce, o sea, esta instancia privada de la oligarquía generada a nivel internacional reconoce que en México hay digamos, un ámbito muy positivo de la economía que se aplicó. Hay que recordar que aquí no se aplicaron recetas justamente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, ni de ninguna de estas instituciones que están acostumbradas a imponer pues el neoliberalismo más salvaje posible. Pues en México se apartó de esas políticas neoliberales, de esas recetas, y al final, como tú dices, 2 conflictos que no hay que olvidarlo: Ucrania con Rusia y después todo el tema del genocidio de Israel en la Franja de Gaza, y por supuesto todo el tema de la pandemia que contrayeron la economía mundial. Ni siquiera, digamos, solo es una crisis de México, es una crisis mundial de tamaños históricos, porque además hay que olvidarlo, al menos 3 meses se paró la economía en todos lados. O sea, no hubo industria en esos 3 meses, todos nos fuimos a casa, en fin, todo lo que ya sabemos. Y aún así salen de la pobreza 9.5 millones, que claro, esto es un dato que no les gusta para nada a los de la oposición. Claro, y también recordar este tema de que en el contexto de la pandemia, 2021-2022, justamente saliendo de la pandemia, empieza este conflicto en Ucrania. La gran cantidad de los países del sur global, de estos países subdesarrollados, tuvieron un incremento de la deuda brutal. Y además con la deuda vinieron también estos espirales inflacionarios que contrayeron mucho los salarios en otros países, cosa que en este país no sucedió.
No se endeudó el país como lo había hecho en sexenios anteriores, no se rescató a las grandes empresas, se apoyó a la sociedad, continuaron los programas de bienestar, la ayuda a los adultos mayores, la ayuda a los jóvenes, las ayudas a madres solteras, en fin, fue todo un paquete Y de los salarios, asistencia, exacto, el tema de los salarios también se fue todo suma. un paquete, ¿no? De asistencia que además se engarza con esta política de los salarios. Ayer estaba revisando los datos que presentó el presidente en la mañanera. En general, en promedio, en todo el sexenio, fue un aumento salarial del 18 punto y tantos por ciento, en promedio. Pero si uno lo ve cada año, fue una política de por lo menos el 20%. El 2021 fue un poco más justamente porque la inflación se comió un poco el salario. Entonces, tuvieron que hacer este incremento para que no tuviera esta pérdida del poder adquisitivo y sobre todo a empezar a hacer que la economía nacional, que el mercado nacional empezara a funcionar y eso era algo que se había perdido con los gobiernos neoliberales. No había mercado nacional, no había consumo en este país, básicamente el consumo lo hacía la élite y la oligarquía y a la gran parte de la población mexicana pues nos dejaron desarropados, nos dejaron con un salario deprimido y esto es justamente parte de lo que ha cambiado en el sexenio ahora, ¿no? Y bueno, cuando dice salario deprimido, en realidad hay que decirlo, eran salarios de hambre o salarios de muerte. O sea, en verdad no alcanzaba ni para la canasta básica en muchos de los casos y todo eso, digamos, cambia en el sexenio del presidente López Obrador, 5 años, 9 meses en la presidencia de la República y lo que nos promete ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos es profundizar ese segundo piso. Me parece muy importante también pues reconocer en qué términos se da la transición, que no es como en otros momentos con crisis generalmente, ¿no? Lo que pasó en el sexenio de Miguel de la Madrid, ayer también se veía en esta última conferencia del expresidente López Obrador, ya también hay que Hay que acostumbrarnos. acostumbrarse a decirle pues ya expresidente de la República, porque a partir de las 12 de la noche pues ya es la doctora Sheinbaum la que toma el mando. Y con el propio Cedillo, pues no se diga, pero históricamente se cambiaba de gobierno y venían unas crisis fuertísimas. Siempre ha sido parte de los agoreros de la economía, que según hacen estos análisis muy sesudos, pero como tú decías, tienen un sesgo muy marcado, pues para augurar el desastre cuando en realidad no hay esas condiciones, pues nos están diciendo que viene la crisis ya muy pronto con la doctora Sheinbaum. Vamos a ver cómo va pues transitando esta economía, pero recordar que al frente de Hacienda pues queda también Rogelio Ramírez de la O, lo que le dio mucho descanso a los mercados. Y ese es el panorama en el cual llega la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le vamos a dedicar este programa, por lo que significa en la historia de nuestro país la primera mujer que llega a la presidencia de la República, una mujer de izquierda, que también eso es muy importante porque, como bien decías también hace un momento al inicio de este programa, pues observa justamente dónde está el tema con las mujeres, el sistema de cuidados. Ella lo observó pues ya siendo madre y además pues teniendo que trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, y hay muchas historias ya que se saben de cómo ha sido la vida de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella misma lo ha dicho en entrevistas y bueno, observa que este sistema de cuidados es muy importante. Otro tema donde se va a profundizar es en el tema de la violencia contra las mujeres, particularmente el caso de los feminicidios. Es algo que ella se ha comprometido a atender de inmediato, y por supuesto otras demandas del propio sector femenino, que no necesariamente abandona también a lo masculino, sino simplemente se profundizan las políticas públicas hacia las mujeres, incluyendo esta pensión para las mujeres de 60 a 64 años. Importante también ver en qué condiciones toma la administración y por qué ella misma dice: a ver, vamos a continuar el legado del expresidente López Obrador y además vamos a ir al segundo piso, es decir, profundizar la política pública y la justicia social. Y por eso en un principio hablábamos de libertad, democracia y justicia. No olvidar que el propio
expresidente López Obrador también profundizó la democracia, no solo respetando la voluntad del pueblo, sino incluso haciendo más democrático el presupuesto, no solo a través del reparto de la riqueza, a través de los programas sociales, sino incluso a través de estos otros programas como La Escuela es Nuestra, La Clínica es Nuestra, que ya hace participativa a la sociedad en el presupuesto y que eso también se tendrá que analizar en su momento, Aníbal. Claro, porque también no es solamente este ejercicio de la democracia de una forma deliberativa, no solamente es ir y entregar el voto cada 3 años, cada 6 años o cada que haya elecciones, eso es importante, también hay que decirlo, pero es sobre todo ir ampliando la participación en otro tipo de aspectos de la vida pública, que eso es algo que él ha dicho, ¿no? Es la renovación de la vida pública nacional en distintos ámbitos. En 2021 tuvimos esta consulta por primera vez para enjuiciar a los expresidentes. Tuvimos también otro tipo de ejercicios democráticos en distintos estados del país en donde la participación ciudadana se fue ampliando. Eso es algo que hay que remarcar porque también justamente algo que decía la oposición y varios analistas orgánicos al viejo régimen era que pues estaba participando menos la gente, que en el contexto de la pandemia no había participado, totalmente falso, pero bueno, son este tipo de análisis que se hacían y también hace un momento que recordabas el tema de la crisis económica, pues también era crisis social, porque hay que recordar que en 1988 hubo un fraude, el presidente, bueno, en ese entonces el presidente saliente Miguel de la Madrid decidió con Carlos Salinas de Gortari, se hizo esta política de fraudes que empezó desde antes, pero bueno, 1988 es uno de los hitos para los fraudes. 2006, también otro fraude electoral, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador decidió no hacer esta política de ir a luchar, sino más bien bueno, vamos a organizarnos de otra forma. Esto es algo que incluso hasta en los últimos días de su presidencia remarcó, no se rompió ningún vidrio en esta revolución de las conciencias y eso es algo que también incluso en el 2012, cuando vivimos toda esta política de volcarse en contra de la democracia, ir en contra del voto, de comprar los votos, es lo que vivimos en 2012, después de todas estas marchas que hubo con el movimiento Yo Soy 132, pues el mismo presidente dijo sigamos organizando y 2013 todo el paquete de reformas que vino con el peñanietismo, 2014 la formación del partido Morena, 2015 empieza a participar, empieza ganando algunas diputaciones y de ahí en adelante empezó a ganar territorio hasta ahora que son, si no estoy mal, 23 o 24 estados los que gobierna, ya tuvo una presidencia, vuelve otra presidencia más, en fin, cambian las condiciones sociales también de esta crisis. Ya no tenemos este 1 de diciembre como se acostumbraba, en donde afuera del Congreso era una disputa social, ¿no? Este enojo expresado a partir de estas protestas, un Congreso cercado con la Policía Federal afuera. Eso está totalmente cambiado. Ahora tenemos gente, sí que está protestando por esta condición de la democratización de la reforma del Poder Judicial, pero también tenemos esta otra gente que está volcada afuera, respaldando el proceso, respaldando a la doctora Claudia Sheinbaum y dándole el adiós al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Nancy. Así es, y bueno, como lo prometido es deuda, ayer decíamos que hoy, bueno, decían nuestros compañeros que estuvieran aquí, porque estuve presente en la última conferencia de Andrés Manuel López Obrador, su último día en la presidencia de la República, y bueno, íbamos a recuperar esta entrevista que sostuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el 25 de mayo pasado, justamente una semana antes de pues que ella ganara las elecciones presidenciales y también decir que pues ya se percibía este júbilo desde aquellos momentos. La entrevistamos en pues acabando su meeting en Jalapa, Veracruz y de trayecto hacia Puebla. Y tuvimos oportunidad pues de preguntarle varios puntos que a nosotros nos parecen muy importantes. Le preguntábamos del gabinete, le preguntábamos de la seguridad pública, le preguntábamos cómo se iba a atender todo el tema de los infiernos ambientales, el tema de la comunicación, si ella iba o no a hacer conferencias matutinas. Ahora ya sabemos mucho de lo que ella ha ido decidiendo en estos meses de transición histórica, con un acompañamiento que no se veía
tampoco en ningún otro momento, que son estas giras de fines de semana de los dos presidentes, ella en su calidad entonces de presidenta electa y el presidente constitucional, pues todo esto de cara a los cambios que también se van a ir viviendo en los próximos meses. Y esto, si les parece, lo vemos, Aníbal, y regresamos a comentar cómo ha ido evolucionando esto que nos decía el 25 de mayo la doctora Sheinbaum, a días de que fuera ya presidenta electa, y ahora estamos ya en el momento crucial de que ella toma las riendas de este país. Vamos a verlo. Honestas, con convicciones, con mucho amor al pueblo de México y al servicio público, y de mucha entrega, y conocedores del proyecto de nación que hemos estado elaborando. Entonces, va a ser un muy buen gabinete. ¿Ya tiene pensado quién es? No, todavía no. Bueno, sí tengo, pero hasta su momento los voy a decir. Claro, en la relación México y Estados Unidos, doctora, pues cómo continuar defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia, sobre todo si se tiene en cuenta que es el principal socio comercial actualmente, pero también que los gobernadores estadounidenses se han caracterizado por ser hostiles y también por ser prepotentes hacia nuestro país. Va a haber una buena relación, estoy convencida, la ha habido ahora y la va a seguir habiendo, o sea que quede el presidente Trump o el presidente Biden. Ahora siempre vamos a defender a México y no vamos a aceptar una relación de subordinación, es una relación entre iguales. Y a Estados Unidos le interesa una buena relación con México, a nosotros también nos interesa una buena relación con Estados Unidos por la integración económica que tenemos, porque allá viven más de 30 millones de mexicanos y mexicanas, y porque pues finalmente tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera. Entonces va a haber una buena relación, pero siempre defendiendo a nuestro país, a nuestro pueblo y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. Claro. Y doctora, también otra de las relaciones más polémicas del actual gobierno, particularmente el presidente López Obrador, ha sido con los dueños y concesionarios de los medios y también con algunos periodistas. ¿Cómo se va a plantear desde su gobierno esta relación con los medios, con las corporaciones mediáticas, y también si va a continuar con las conferencias matutinas de lunes a viernes? Vamos a mantener una comunicación permanente con la gente. Los medios de comunicación pues cumplen una función, pero finalmente son medios. Y tiene que haber pues esta relación con los medios, pero al mismo que no sea de subordinación, también una relación respetuosa. Y al mismo tiempo la comunicación permanente y directa con la gente. No sé si es exactamente las mañaneras o otro esquema que estamos pensando, pero vamos a mantener una comunicación permanente con el pueblo de México. Sobre todo por la guerra sucia, la propaganda negra, ¿no, doctora? Pues sí, cuando hay mentiras, calumnias, pues uno tiene que estar informando permanentemente de ello y también informando de lo que hace el gobierno. Las mañaneras sí sirven para el debate, pero también sirven para informar a los que viven en Chihuahua, a los que viven en Baja California, de lo que es el Tren Maya, la importancia del Tren Maya o del interoceánico, y también lo que se hace en Baja California, pues es importante que los del sur estén informados. Entonces mantener un esquema informativo permanente de lo que hace el gobierno y una comunicación, el presidente le llama circular, una comunicación permanente con la gente, con el pueblo, y de respeto con los medios, en la medida que siempre haya respeto también hacia la investidura presidencial. El presidente tiene respeto, el tema pues es que antes no había esta costumbre de que el presidente hablara, ¿no? Entonces claro, cada quien tiene su estilo, su manera de gobernar, pero es importante mantener la comunicación permanente. Doctora, en otro tema, los científicos del CONACYT han mapeado 60 regiones industriales que les han llamado incluso regiones de muerte por esta contaminación industrial, los 60 infiernos ambientales. ¿Tiene ya algún plan para enfrentar esta situación? Sí, digamos que estamos hablando de contaminación del aire, contaminación del agua.
vamos a destinar no solo recursos, sino trabajo de investigación y pues de que se cumplan las normas ambientales. Hay muchos ríos contaminados en México y necesitamos que esos ríos estén limpios. No podemos ser la 12ª economía del mundo y tener ríos contaminados. Entonces vamos a destinar recursos para la descontaminación de ríos y eso requiere un trabajo permanente. Hay muchas plantas de tratamiento que tienen los municipios, por ejemplo, que no tienen los recursos suficientes para operarlas. O también fuentes de contaminación industriales que no se han atendido. Entonces sí, vamos a atender el tema ambiental, pues evidentemente es una de las prioridades, y en ello también el acceso al agua potable, que es con la sequía que hemos vivido, pues uno de los temas indispensables de atender y de plantear en una solución de largo plazo. En materia de seguridad, el actual gobierno logró pues detener esta tendencia creciente de los crímenes de alto impacto, ¿no? Los homicidios, etcétera. Ya incluso empieza a bajar esa tendencia. ¿Cómo hacer para que pues de alguna manera nuestro país se vaya pacificando todavía más? ¿Habrá algún cambio de estrategia o continuará pues revisándose sobre todo las causas? Yo pienso que para atender la inseguridad son dos ejes centrales. Uno es la atención a las causas, siempre. Que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo como una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Y la otra es la cero impunidad. México tiene que seguir avanzando para disminuir la impunidad. Y para ello yo he planteado una estrategia de 4 ejes similar a la que hice en la Ciudad de México, que es atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional. Es decir, tenemos que consolidar esta institución tan importante, la Guardia Nacional. Lo tercero es inteligencia y investigación. Yo he planteado la idea, de hecho vamos a enviar una iniciativa para hacer el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública, que no se malentienda, sino para la seguridad pública, porque para la detención de un delincuente lo que se requiere es una buena carpeta de investigación. Evidentemente se requiere honestidad, pero se requiere una buena carpeta de investigación con pruebas que sea llevada ante un juez. Y para ello pues se requiere más inteligencia e investigación. Y el cuarto eje es coordinación. Por eso he dicho que voy a invitar al fiscal general a que sea parte del gabinete de seguridad. Sí tiene autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y por eso queremos que el fiscal general de la República esté en el gabinete de seguridad para que se atiendan las necesidades y la coordinación necesaria entre la Guardia, las policías estatales y evidentemente las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Y el Poder Judicial, también tiene que haber representación del Poder Judicial, con su autonomía y todo lo que se requiera, pero tiene que haber estrategias comunes para atender la delincuencia en cualquiera de sus formas, delincuencia común o delincuencia organizada. Y delincuencia del cuello blanco también es importante. Delincuencia del cuello blanco, Ahí en este último tema de la delincuencia de cuello blanco, pues sabemos que muchos de ellos son poderosos que creían mandar en México. ¿Cómo se actuaría en ese caso? La división entre el poder económico y el poder político va a seguir existiendo, esa no va a cambiar. Entonces, va a haber igual relación con los empresarios en México, empresarios, los grandes, medianos, pequeños, porque tenemos un proyecto de más de 22 polos de bienestar que queremos echar a andar frente a la Estrategia Nacional de Relocalización de Empresas, pero nada de negocios al amparo del poder público. Eso se acabó en el 18 o en el 19 con la entrada del presidente López Obrador, y eso va a seguir siendo así. En materia de economía, doctora, pues es muy importante no gastar más de lo que se ingresa. ¿Qué se ha planeado en ese sentido? Bueno, este año aumentó un poco el déficit por varias razones. Uno es
el cierre de las obras estratégicas, que así lo planteó el presidente. Otro es el propio Acapulco, son más de 60,000 millones de pesos, pero son inversiones de una sola vez. Y también el incremento de las tasas de interés para el pago de la deuda. Entonces en el 2025 nosotros estamos planteando una serie de acciones que tienen que ver con seguir recaudando, pero estos gastos o estas inversiones grandes que representan erogaciones ya no las vamos a tener en el 25. Y para que no pare, digamos, la economía en lo que se aceleran los nuevos proyectos, nuestra idea es potenciar la vivienda social de manera muy importante con los recursos del Infonavit. Y doctora, finalmente preguntarle, llega la primera mujer, seguramente será usted, a la presidencia de la República, se rompe este techo de cristal, usted ha dicho no llega sola, llegamos todas, ¿y qué significado tendrá pues para la mujer más allá de este programa de los 60 a los 64? ¿Qué significa realmente para las mujeres que por fin se rompa este techo de cristal? Bueno, a mí no me gusta la palabra techo de cristal porque parece que es un asunto de una mujer. Y no, en realidad lo que nosotros luchamos es por la igualdad sustantiva de las mujeres en todos sentidos. Entonces, no solamente va a ser el símbolo de que llega una mujer a la presidencia, que es bastante en un país que históricamente se dijo machista, sino que además nos vamos a dedicar a que se promueva la igualdad de las mujeres y también a que se erradique la violencia contra las mujeres, que van de la mano. Y también tiene que ver con los dos ejes que planteé en seguridad. Por un lado, la atención a las causas, que es lo que fomenta este machismo y esta violencia contra las mujeres, tender desde la educación, la cultura, y el apoyo a las mujeres, que se sientan protegidas, que sientan que nunca están solas, y al mismo tiempo las leyes y todo lo que se requiera para garantizar la igualdad sustantiva, y por otro lado la cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Parte de la entrevista que sostuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 25 de mayo de 2024, una semana antes de las elecciones del 2 de junio, que le dieron un triunfo pues ya irrevocable, o incluso que no se podía minar, ni siquiera por la intención que tenía el PAN, ¿no? Ahí de dar el triunfo. Y ya después dijo la propia candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, que pues era inminente el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que pues era imposible pues arrebatárselo. Y sí, porque ella tuvo casi 36 millones de votos, 35.9 millones de votos, y su rival más cercana, que era precisamente Xóchitl Gálvez, 16 millones de votos, casi 20 millones de votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va en estos momentos saliendo ya de su domicilio, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, rumbo a la Cámara de Diputados para pues ya asumir formalmente, aunque ya desde las 12 de la noche lo es, la presidencia, o ser ya considerada la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Abordamos varios temas, entre ellos destacar pues que ella dice, Aníbal, que no va a haber una relación de subordinación ni con el gobierno de Estados Unidos o ni frente a esta hegemonía mundial que representa Estados Unidos, ni tampoco con las corporaciones mediáticas, ¿no? Ya ahora sabemos, tendrá su propia conferencia matutina. En otros términos, ya estaremos presentes también mañana en su primera conferencia matutina, pues para ambientarnos también nosotros a lo que será esta conferencia de la presidenta electa, presidenta constitucional, también el tema de las mujeres, la atención
de la seguridad. Ella habla de una labor coordinada de inteligencia, incluso con la Fiscalía General de la República. Ya el fiscal Alejandro Gertz Manero se puso de acuerdo con ella y pues todo va marchando en los términos que ella planteaba antes de ser electa y ahora ya como presidenta constitucional. Así es. Bueno, este tema también del CONACYT, de estas regiones de muerte, estos infiernos ambientales que la revista Contralínea pues ha investigado, es un tema relevante y justamente también le da otro cariz, ¿no? Otra intención al CONACYT, porque veíamos en otras ocasiones aquí mismo, pues cómo este CONACYT se fue convirtiendo justamente en una forma de saqueo más, ¿no? Agencia En una del agencia, neoliberalismo de los exactamente. oligarcas. Y que los financiaban además, que hacían proyectos que después no entregaban o no sabíamos en dónde quedaba O este para tipo de pañales, cosas. ¿no? Como los de Kimberly Clark, ahí financiándole su tecnología de los pañales y las toallas sanitarias. O sea, como, ¿por qué? Exactamente, y también con Volkswagen que no entregó este motor que supuestamente iba a ser más eficiente, en fin, fueron un festín para los oligarcas este tipo de instituciones como el CONACYT, que pues dejó de lado la ciencia y la tecnología, ahora se está retomando, se está cambiando esta institución, ya va a ser no un consejo, Secretaría. sino va a ser secretaría, va a tener otro tipo de atribuciones. Es loable que se haga este tipo de cambios y de trabajos porque justamente un país sin ciencia y sin tecnología no tiene desarrollo en términos económicos, en términos sociales y hasta incluso culturales. El tema de seguridad también importante, esta atención a la inteligencia y la investigación para incorporar carpetas que estén bien establecidas. Lo hemos visto muchas veces por una carpeta mal hecha, se dejan fuera a generadores de violencia, lo vivimos en este sexenio, fue parte de lo que criticó también el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el tema de Estados Unidos, dejar de lado esta subordinación, dejar de lado esta visión que se estableció desde muchísimo tiempo atrás. Los gobiernos neoliberales, incluso también hasta sus propios intelectuales orgánicos, siempre están con la cola entre las patas porque siempre están pensando que Estados Unidos va a responder mal a cualquier tipo de lógica que haga o de aplicación de política pública que haga México. Eso se cambió. Es ahora una posición de igualdad, es no subordinación, es entender que somos socios comerciales ambos y nos pone en otro tipo de estatus justamente, como ayer lo decía el presidente, hay que dejar de lado pues este tipo de paradigmas de subordinación para cambiar también nuestra mentalidad y hacer esta revolución de las conciencias, Nancy. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya está tomando protesta. Vamos a verlo directamente desde el canal del Congreso. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Híjole, apenas me los tengo. Tómala. Te la paso a ti. Y tú se la das. Te la paso a ti. Gracias, Efigenia. Van a creer que de verdad. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dirigirá un mensaje a la nación. Los invito a tomar sus lugares. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitadas e invitados especiales, familia, pueblo de México. Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, Sylvine Buitrón, presidenta de la Mancomunidad de Dominica, Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana, César Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, Regina Abraham, consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Iris Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras, Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay, Bucharaya Hamoudi Sidina, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Philippe Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludo y agradezco especialmente a la doctora Jill Biden, que asiste con la representación del presidente de los Estados Unidos de América. A Peter Boehm, representante del Senado de Canadá. A Josep Borrell Fonteles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Agradezco la presencia del expresidente Christian Walter de la República Federal Alemana, que viene en representación de su país, y de Tianyin, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República de China. Kembo Mohadi, vicepresidente de la República de Zimbabue. Teodoro Nguema Biang, vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial.
Mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia y del Medio Oriente, y a las y los titulares de los distintos poderes, cancilleres, ministras y ministros, embajadores y embajadoras. Les pido transmitan los cálidos saludos del pueblo y del Gobierno de México a sus mandatarias y mandatarios. Agradezco también la presencia de 23 organismos internacionales. Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista, y a los diputados españoles, Gerardo Pisarello y muchos otros que están con nosotros, y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias
gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no hay registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Llegamos porque no llegó sola, llegamos todas. México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la maya, que crearon el cero como parte de la matemática, o la mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México, el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación, para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerrero, que en el momento difícil, cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir: la patria es primero. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la independencia se rebeló frente al emperador Iturbide para lograr la primera constitución de la República. De Josefa Ortiz, quien no solo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó: no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. O de Leona Vicario, madre de la patria, pero periodista y luchadora por la independencia, que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la Iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX, de los obreros de Río Blanco y Cananea, y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia, de Zapata, que supo demandar tierra y libertad, del valiente Villa y también de Carranza como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista. México
es el de los constitucionalistas de 1917, de Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo, de Margarita Maza, de Adela Velarde, que comandó las Adelitas en la Revolución, de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria envían su apoyo todos los meses. México es un país maravilloso por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy empoderado. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la 12ª economía del mundo y el 6º destino turístico. México es grandioso. Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos 6 años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo. A todas y a todos les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, es el que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no solo existe en el mercado, que la libertad solo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la cuarta transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. 1. Para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios,
y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. 3. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. 4. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. 9. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente, les manifiesto, en nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad, tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales. En las próximas semanas estaremos convocando a empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica. Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente. Estados Unidos, Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece a las tres naciones. Es claro que entre nosotros no competimos, nos complementamos y además
generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente en una visión de presente y futuro de la economía mundial. Seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe. Nos une historia y nos une compromiso, así como con los diferentes países y regiones del mundo. Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo. Nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas. Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia para facilitar el pago de impuestos y otros trámites, así como incentivar la inversión. Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas a estudiantes de escasos recursos, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción y Pesca para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra, todos seguirán. Haremos realidad 3 programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todos los niños y niñas que vayan a escuela pública o que van a escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños deben ser felices. De ellas y ellos no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello, vamos a contratar 20,000 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo vamos a hacer realidad. Consolidaremos el IMSS Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad.
Aumentaremos el número de preparatorias y universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300,000 espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. Construiremos al menos 1 millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán. Y en sus más de 1,500 kilómetros será también tren de carga. Se terminará la línea K del tren interoceánico que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de trenes de pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales, así como la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar y al mismo tiempo fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes, que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios. Eso es ambientalmente imposible. Es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables. Avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Manuel López Obrador, no permitiremos la siembra de maíz transgénico. Seremos autosuficientes, no solo en maíz blanco, sino en frijol y otros cultivos. Y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar,
con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia. Eso me comprometí en campaña. Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la nación. Tecnificaremos más de 200,000 hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pensémoslo, tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos. Tenemos universidades y tecnológicos de primera, y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, y nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Atención a las causas, siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad con los 4 ejes de seguridad con justicia. Lo hice como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo 4 años. Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que no nos quería hacer creer, que nos quería hacer creer,
que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco, esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás. A las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres, que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas, que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes, y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Con todas ellas, aquí a nuestro lado, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos. Llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados. La transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad, y nunca nadie más se las podrá arrebatar. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos.
gobernaré para todos y para todas. Y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar. Les convoco a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y se pide a todas y a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional mexicano con el acompañamiento de la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, después de haber escuchado este magnífico discurso de nacionalismo y conocimiento. Estas palabras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dice que va a combatirse la corrupción porque eso no solo es ético y no solo es por un tema de principios, sino también que el combate a la corrupción permite el avance del desarrollo nacional. En ese sentido, pues decir que la doctora ha pedido en este primer discurso, un discurso fuerte, poderoso, me parece, un discurso también histórico para las mujeres. Ha dicho que se debe evaluar con la cabeza fría este sexenio del presidente López Obrador. De hecho, inicia justamente haciendo un reconocimiento a la lucha democrática del presidente, que en esa misma tribuna en 2005 se le buscó desaforar, pues precisamente para impedir la llegada de este gobierno progresista. Lo fueron impidiendo, lo lograron hasta 2018, que el pueblo dijo basta, y bueno, pide evaluar con la cabeza fría este sexenio. Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas salen de la pobreza, con cifras del Banco Mundial, dice, pues claramente es porque se trata del modelo neoliberal fracasado. Ha fracasado este modelo neoliberal y este régimen de privilegios y corrupción. También pues se enfatiza la importancia del poder, de la reforma judicial, al poder judicial, y señala: cualquiera que diga que habrá autoritarismo en México está mintiendo. Parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un discurso muy poderoso de nuestra presidenta constitucional, y pues también esto que menciona al final, muy sentido también su discurso: no llega sola, llegamos todas, es lo que dice la primera presidenta de la República, Aníbal. Así es, fue un discurso bastante amplio, bastante completo y que nos deja pues muchas cosas para analizar, justamente esto con lo que decías de pues no hay autoritarismo. Recordar que es una larga lucha por la democracia en este país, para no ir tan lejos, desde 1968, allí estaba Ifigenia Martínez, quien estuvo pues en este movimiento también siendo directora de la Facultad de Economía en aquel entonces. 1988, un fraude electoral, lo veíamos hace un momento. 2006, también otro fraude electoral. 2018 llega el presidente y ahora 2024
tenemos a la primera presidenta, porque dijo la doctora Claudia Sheinbaum, hay que acostumbrarnos a mencionarlo así, presidenta, médica, bombera, ingeniera, y bueno, un largo etcétera de nombramiento de este tipo de aspectos, porque pues lo dijo hace un momento, lo que no se nombra no existe, y en ese sentido, pues recordar que esta ceremonia que tuvimos el día de hoy, pues cierra un ciclo bastante amplio. Son 50 años y es simbólico también que esté ahí Ifigenia Martínez por esto mismo. Es simbólico también el nuevo símbolo que tiene ahora este gobierno. Por primera vez está una mujer con la bandera nacional representando al gobierno de México. Son varios signos que pues vamos a ver en este nuevo sexenio. Serán 6 años bastante interesantes. Viene toda una reestructuración del Estado. Es lo que prometió en campaña, es lo que dijo también en el discurso el día de hoy. Y pues ya empiezan varias reformas del Plan C. Pasó la reforma del Poder Judicial, pasó la reforma de pensiones, Guardia Nacional, el de Jóvenes Construyendo el Futuro como grado constitucional. Faltan todavía varias reformas, pero va a ser algo que estará en la agenda en los siguientes días, Nancy. Así es, y bueno, varios puntos adicionales en torno a esta imagen del gobierno, decir que no solo es una mujer, sino que es una mujer joven e indígena, que son factores de vulnerabilidad en México y en el mundo, ¿no? Ser mujer ya es un factor de vulnerabilidad. Segundo punto de vulnerabilidad o aspecto de vulnerabilidad, indígena, y además la propia juventud es otro factor de vulnerabilidad. Entonces, desde lo conceptual ya empieza también esta transformación. Señala tiempo de mujeres, también dice habrá Estado de Derecho, y dos aspectos que me parecen fundamentales en este discurso. Primer discurso de la presidenta constitucional es: no habrá cabida para los maíces transgénicos. Ese es un punto fundamental para los mexicanos, las mexicanas, luego de este descubrimiento del CONACYT que se dio a conocer la semana pasada, que el 25% de los maíces que comemos los mexicanos y las mexicanas viene con transgénicos, porque no están respetando las transnacionales que importan estos maíces, no están respetando nuestra alimentación y no están respetando nuestras reglas. Entonces, importante este punto. Y segundo punto, que también hicimos énfasis en la entrevista que les presentábamos al principio, recordando un poco esta conversación que sostuvo Contralínea con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el tema de los infiernos ambientales. Ella vuelve a hacer énfasis: se van a limpiar los ríos, que es un primer paso para atender estos infiernos ambientales. Están mapeados entre 60 y 70 regiones altamente contaminadas por la industria criminal, y la doctora se compromete a ello. Importante también revisar estos dos aspectos. Y el tema del Poder Judicial de esta reforma, pues dice la doctora, hay que seguir limpiando de corrupción al Poder Judicial, y lo dice en frente de los ministros y ministras que han sido opositores no solo a la Cuarta Transformación, sino sobre todo a las garantías, los derechos, la justicia social para el pueblo de México, encabezados por Norma Piña, que estaba en el presidium y que por supuesto se le veía con una cara larga, con una cara enojada, al igual que el resto de ministros y ministras del bloque conservador. Importante también señalar que esto lo dice de frente, ya lo había dicho en el INE, cuando le dan su acta de reconocimiento como presidenta electa, y ahora en esta tribuna ya como presidenta constitucional lo reitera: no habrá cabida a la corrupción en el Poder Judicial, Aníbal. Así es, y también otro punto importante pues fue lo que mencionó con respecto al tema del petróleo y la energía. Es algo fundamental porque estaba ahí también el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el 2013 recordemos que se hizo esta contrarreforma energética. Se quería sacar y se quería dejar de lado a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para darle cabida a los privados. Eso va a cambiar, es parte también de estas reformas que vimos en este sexenio que fueron judicializadas. 1.8 millones de barriles es el compromiso para tener este tipo de cuidado con el medio ambiente. Se va a planear también la transición energética, y eso es algo que pues desde este sexenio empezó, se va a dar continuidad en estos 6 años que vienen,
y es parte de pues estos cambios que vamos a ver en este sexenio. Solamente para recordar, hubo 2 reformas que fueron judicializadas, la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, y pues ahora este tipo de aspectos se van a ver fortalecidos también con la otra reforma que se va a plantear en los siguientes meses o en las siguientes semanas, que es la eliminación de estos órganos autónomos, porque hay que decir también ahí es donde se enquistaron muchos de los poderes fácticos, ahí es donde no hubo transparencia, teníamos un INAI que hacía justamente lo contrario para lo que fue creado, teníamos una comisión reguladora de energía y una comisión nacional de hidrocarburos que pues ponían un límite también el establecimiento de una política energética desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo. En fin, son cambios que vendrán y que se verán fortalecidos para el bienestar de la población, Nancy. Así es, y también rescatar que la doctora pone énfasis en la reforma a pueblos originarios y decir pues que ella, parte de su compromiso es justamente pues garantizar los derechos de los indígenas, de las comunidades indígenas y afromexicanas, que también ha dicho se va a pues refrendar estos planes de justicia para los pueblos originarios. Y por otra parte, decir que al final de su emotivo, fuerte discurso, pues ella dice que está dispuesta a incluso poner la vida, ¿no?, al servicio de la patria. Eso también me parece importante. También decir que cuando habla de la reforma al Poder Judicial, dice que si ella quisiera el control del Poder Judicial, pues habría hecho una reforma al estilo de Ernesto Zedillo, con todo lo que ya sabemos que pues él decidió una vez ingresando a este pues cargo de presidente de la República, con toda la ilegitimidad que tuvo. Además veníamos de un proceso muy descompuesto con un magnicidio del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, allá en 1994, pues él decide ya de un borrón y por su propio autoritarismo quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparecerla y nombrar a 11 ministros pues desde su arbitrariedad, y eso es lo que dice la doctora Sheinbaum, es parte del autoritarismo del pasado. En estos momentos está ya la doctora Sheinbaum prácticamente abandonando el recinto, pero lo hace a pasos muy pequeños porque hay realmente un tumulto de legisladores que quieren ya también tomarse la foto con la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Sin duda un momento histórico, Aníbal. Así es un momento histórico, la primera presidenta, la primera mujer en nuestra vida independiente en más de 200 años. Y ahorita que mencionabas este tema de Zedillo, pues también en su discurso recordó lo que hizo Calderón con toda la ilegitimidad que tuvo en aquel entonces de pues darle este golpe al avispero, y nos dejó sumidos en una espiral de violencia y de consecuencias que todavía tenemos el día de hoy. Se tuvo que atender este tema no de la misma forma que se había hecho desde la militarización, sino a partir de las causas de los problemas, las raíces que están detrás de estos problemas sociales, que son eminentemente no solamente económicos, también tienen que ver con el tema social, y a partir de ahí hacer todo un cambio en la estructura de la política de seguridad. Lo veíamos hace un momento en el programa, una mayor atención al tema de inteligencia, una mayor colaboración entre las instituciones. Ahora la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Está también la Fiscalía General de la República, con la cual van a cooperar, y se va a cambiar este tipo de política y se va a seguir atendiendo este tipo de aspectos. 2 temas que nos dejó ahí el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum: el tema del Poder Judicial, el tema del combate a la corrupción y también este tema del narcotráfico en México. 3 grandes problemas que sin duda tendremos que seguir y abordaremos en futuras emisiones también, Nancy. Así es, y de acuerdo con la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, pues hoy también dirigirá un discurso a la nación, no solo en este recinto, que por supuesto es de los representantes del pueblo, aunque pues ahí hay partidos que evidentemente no representan al pueblo, y estamos hablando concretamente del PRIAN, el Partido Revolucionario Institucional, o lo que queda de el Partido Acción Nacional, y por supuesto también Movimiento Ciudadano, que es el PAN anaranjado.
Y pues además de este discurso que ya exactamente, McPrian, además de este discurso que ha dado hoy en esta tribuna parlamentaria, pues estará en el Zócalo capitalino. Se espera que a las 4 ahí vamos a andar pues reporteando y trayendo todos los detalles mañana. Y bueno, nada más decir que la doctora Sheinbaum pues no solo es que asume esta estafeta de comandar a este país, sino también pareciera asume pues otras situaciones también, como por ejemplo estos tumultos. Vemos que le ha sido muy difícil salir de este recinto legislativo, pues porque prácticamente la iban empujando, aplastando, pero la doctora se le ve muy contenta, Aníbal, la verdad. Así es, se ve contenta. También hubo un momento en el discurso en el que parecía quebrársele la voz cuando estaba ya a punto de terminar. Y pues otra de las primeras actividades que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum será la atención a los damnificados en Guerrero. Lo anunció en las Va a ir, siguientes de horas. hecho. Va a ir para ver este tipo de aspectos, de problemáticas que dejó el huracán en este estado del país. Es importante porque justamente pues hay mucho que hacer después de este paso del huracán ahí en el estado de Guerrero, Nancy. Y de acuerdo con los, digamos, los temas de la seguridad nacional, la Agenda Nacional de Riesgos, seguramente también habrá que tomar medidas sobre estos aspectos que tienen que ver con el cambio climático, pues para estar preparados. Esto ya se ve en la entrevista que sostuvimos con ella, que recordábamos al inicio de este programa, pues ella decía, a ver, el tema de Acapulco pues es ocasional y por eso hay pues este tema económico de que se está gastando más de lo que está ingresando, pero el tema es que nuevamente es Acapulco, ahora se extiende un poco incluso a regiones no tan cercanas al mar como Chilpancingo, donde hay damnificados, y entonces es necesario también replantear estos temas desde la seguridad nacional. Muy seguramente la doctora Claudia Sheinbaum ya lo tiene en el radar y pues si no, nosotros también vamos a preguntar en algún momento sobre este tema de la agenda de seguridad nacional. Importante, un día histórico, de esos hechos históricos que se viven en tiempo real. Hoy nos toca a nosotros ser testigos de este momento tan importante, Aníbal. Así es, y pues justamente el tema del cambio climático es algo en lo que la doctora Claudia Sheinbaum pues es experta, investigó este tipo de aspectos también cuando fue académica en la UNAM, una trayectoria bastante larga, bastante interesante de la doctora Claudia Sheinbaum. La vimos cuando estuvo acompañando esta lucha por la democracia desde la década de los 80, en la misma década de los 80 también cuando estuvo en el CEU, este movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Posteriormente, cuando estuvo bueno, en ese entonces era mandatario aquí en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, pues fue una de las encargadas de ver cómo sanear la ciudad. Es algo que también anunció ahora, esta ciudad que es una de las más contaminadas del país, pues va a tener un plan para atender este tipo de aspectos. A ella se le debe la separación de la basura en orgánica e inorgánica, entre otro tipo de medidas también, que continuó también ahora cuando funcionaria, o más bien cuando estuvo en la Ciudad de México, no solamente en la alcaldía Tlalpan, sino también ya cuando pasó como regente en la Ciudad de México, y le dará continuidad a este tipo de proyectos en la República y ya como presidenta en funciones a partir de este día, Nancy. Así es, vemos ya las imágenes de la doctora prácticamente abandonando la Cámara de Diputados, sale acuerpada por mujeres, entre ellas mujeres indígenas. Tendrá un encuentro hoy mismo con mujeres indígenas ya por la tarde-noche, después de este discurso que rinda la nación, y pues la vemos ahí con mujeres que la van acompañando en su salida ya de este recinto. Pues con esto vamos llegando también al final de este programa que extendimos un poco, pero que nos parece importante por el significado, por esta transición que estamos viviendo en tiempo real y también por la llegada, como decías, Aníbal, de la primera mujer presidenta a este máximo cargo de representación popular. No olvidar que a la doctora
doctora le dio esta encomienda al pueblo de México con casi 36 millones de votos, que es un hecho histórico también. Ningún presidente anterior había tenido tantos votos. Muchos podrán decir, sí, claro, pero porque se va ampliando poco a poco el padrón electoral, pero no solo es eso, Aníbal, esto es una legitimidad y un reconocimiento del propio pueblo de México, tanto a la Cuarta Transformación como a la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien